Buenas tardes, profesor Matías Valenzuela y ayudante Felipe González. Mi nombre es Ignacio Rojas y realizo este video de la presentación de mi proyecto Hormigón Armado. Para el proyecto asignado se solicita realizar el diseño de columnas y viga para un proyecto de una estructura rígida con fundaciones corridas, pilares y vigas de hormigón armado, que incluye un sistema de ventilación y un mástil de acero con una pancarta en él. La viga trabajará a flexión y las columnas trabajarán a flexocompresión y se entregan las especificaciones técnicas, las cuales son generales del proyecto, tales como el tamaño máximo nominal del árido, el tipo de fierro y grado a utilizar, la normativa de recubrimientos, las cargas a aplicar y geometría de viga y altura de columnas. Según los valores asignados por nombre, se define la geometría de la viga y las cargas, las cuales son clasificadas por vivas o muertas o viento para el proyecto. La normativa establece que para realizar el diseño se deben utilizar diferentes combinaciones de carga, seleccionando la más desfavorable para la estructura. Para realizar los cálculos de cada combinación de carga se utilizó el software SkyShift, obteniendo las reacciones de diagrama de corte y momento para cada combinación de carga. Luego se realizó la comparativa y se selecciona la combinación de cargas de U igual a 1,4D, siendo D las cargas muertas, como la más desfavorable para la estructura, la cual nos entrega los datos necesarios para el desarrollo del diseño de cálculos posteriores. Acá se encuentran las reacciones, diagrama de corte y diagrama de momento. Para la primera entrega de proyecto se solicita realizar el diseño de flexión de la viga, donde se utilizan los datos geométricos de la viga, datos de fluencia, resistencia requerida del hormigón y se asumen barras de tracción y compresión si se da el caso. De esta manera se obtiene un dato de altura efectiva, según sea para doble o simple fila, y D' tentativos en el caso de doble fila. También se utiliza la carga solicitante obtenida mediante las combinaciones de carga anteriormente calculada, la cual es una demanda de 383,592 kN por metro. Respecto a la selección del recubrimiento de la viga, en base a lo que establece la normativa 430 del 2008, se decide utilizar se establece que se tienen que utilizar 30 mm para condiciones normales y 40 mm para condiciones severas, y se decide utilizar un recubrimiento de 35 mm en este proyecto, dado que no existen especificaciones de la ubicación de la construcción del proyecto, y si la viga se ve enfrentada a condiciones severas habría que reconsiderar el recubrimiento. Luego de definir los datos, se procede a realizar el cálculo de la cuantía de acero, en donde en base a la tabla, según sea F'C de 20 MPa, se define un beta 1 que es de 0,85, por lo que se tiene una cuantía máxima, ya que el objetivo de la viga es que trabaje el control de la tracción del acero. Posteriormente, se realiza el cálculo de área de acero requerida para simple refuerzo, la cual se tiene un área de 15,4 cm². Luego se calculan las propiedades del rectángulo de Whitney utilizando beta 1 con valores de A 15,22 y B 17,91. Se procede al cálculo de la resistencia de diseño, en donde se tiene que para el caso de diseño a flexión la viga no cumple, siendo esta simplemente reforzada ante la solicitación, donde se presenta un valor de resistencia de 233 kN versus la solicitación de 382,59 kN. Por lo tanto, se realiza un análisis de doble refuerzo donde primeramente se deben clasificar los momentos nominales, donde el momento nominal anterior es definido como M2 y se obtiene la diferencia entre la solicitación y M2, lo cual se define como M1. Continuamos con el análisis de deformación del acero de compresión para ver si ésta se encuentra en afluencia o no, donde para el caso se comprueba que está en afluencia. Luego se realiza el cálculo de área de acero requerida a compresión, obteniendo un área de 11,4 cm², donde se define que estas barras tienen un diámetro menor que las barras que se calcularán a tracción. También se calcula el área de acero requerida a tracción, donde ésta siempre será mayor a la del acero a compresión, obteniendo un área de 24,54 cm². Estos valores son los obtenidos mediante las barras de acero definidas previamente. Luego se procede a realizar la verificación de deformaciones reales para conocer el valor de FI, donde se cumple que 0,9 es lo que se va a utilizar según la tabla de diseño. Posteriormente se verifican las cuantías, donde se define que nunca se debe alcanzar la cuantía balanceada, lo cual se cumple en el diseño como también en la condición de la cuantía real. Finalmente se realiza el cálculo de resistencia de diseño para doble armadura, donde se obtiene una resistencia de diseño de 390,92 kN, cumpliendo con la resistencia requerida según la solicitación. Había una sección de preguntas, donde para el proyecto se entregan las respuestas de los tres incisos. Para la pregunta A se solicita realizar un esquema de la viga con su diagrama de deformación unitaria y diagrama de tensión con apoyo simple y un área de acero de refuerzo de 35 cm². Para cumplir con lo requerido se seleccionaron 6 barras de diámetro de 28 mm para obtener un área comercial elocuente. Y luego los cálculos de diseño de diagrama luego de los cálculos se definió el diseño de diagrama de deformación unitaria y tensión. Para el inciso B se solicitó realizar un esquema de diagrama de deformación unitaria y diagrama de tensión
pero con la viga en voladizo, con un área de acero de refuerzo de 20 centímetros cuadrados. En base a la misma lógica del ejercicio anterior, se realizó la elección de diámetros comerciales para considerar el área solicitada, por lo que se trabajó con 6 barras de diámetro de 22 milímetros. Luego de realizar los cálculos correspondientes, se realizaron los diagramas solicitados, donde se observó la diferencia de que el refuerzo flexión se coloca en la parte superior de la viga, debido a que éste se encuentra en voladizo. Para el inciso C, se solicitó realizar un esquema de la viga con deformación unitaria y tensión para una viga de losa colaborante con espesor de 15 centímetros y acero de refuerzo de 35 centímetros cuadrados. Luego de realizar los cálculos, se realizaron los diagramas correspondientes y se tiene como resultado que la viga no sufre influencia de la losa, por lo tanto no trabaja como losa colaborante. Para la entrega 2 se realizó el diseño cortante, donde se realiza un análisis de corte a una distancia de 3D del apoyo con estribos de 90 grados y ganchos de 135 grados. Comenzando, se analizan los datos de las consideraciones, donde se tiene que se utilizan datos previamente obtenidos y calculados por el diseño de flexión de la viga. Luego, para la demanda a cortante, se extrae el valor de cortante máximo sufrido por la viga a través de diagramas de corte previos obtenidos por la combinación de cargas más desfavorables. Se continúa con el cálculo de cortante de D y 3D del apoyo, con el valor de D igual a 47,75 milímetros. Se prosigue con la resistencia al cortante que aporta el hormigón, con un valor de 88,98 kN. Posteriormente se calcula la cortante de acero requerido para D y 3D, donde ambos valores son positivos, por lo tanto se calcula ABS mínimo y por generalidad, y ABS para el cortante requerido de ambos casos. Acompañado de esto se calculan los dos tipos de estribos con diferentes distancias y se obtiene la armadura cortante para D y 3D para proseguir con la verificación de estribos y sus espaciamientos máximos. Finalmente, con los datos obtenidos se determinan los estribos según sea para D o 3D, donde para D se definen los estribos de 16 milímetros cada 15 centímetros y para 3D de 16 milímetros pero cada 20 centímetros, respetando los espaciamientos máximos. Como comprobación, se debe verificar la cortante de acero respecto a la cortante de hormigón, donde si la cortante de acero es mayor a 4 veces la cortante del hormigón, se debe recomendar cambiar la sección, lo cual para este proyecto ocurre, pero respecto a las dimensiones, donde se recomienda también disminuir las solicitaciones o simplemente redimensionar. Se entrega la esquematización y para esta entrega también se solicitó una sección de preguntas, donde se tiene que el inciso A se debe realizar un esquema de fisuras, fisuras que se pueden observar en la viga considerando los efectos del corte. Se presenta en la primera imagen el corte desde el alma, donde se presenta una fisura que se produce desde el alma de la viga proyectándose hacia las barras inferiores en un ángulo de 45 grados. En la segunda imagen se hace referencia al corte por flexión, donde se produce la fisura debido a los momentos flectores, y estas comienzan en la fibra inferior de la viga hacia el centro en un ángulo de 90 grados. Y en la imagen inferior se presenta el corte interno intervenido por 4 componentes que generan fricción, resistencia o corte. Para el inciso B, se solicita reemplazar la viga con una viga tipo delta, lo cual significa que tiene una altura variable ascendente hacia el centro de la viga y se determina el cortante último. Se utilizaron los valores de la viga previa de diseño y se concluye que si la viga se reemplazara por una viga tipo delta con las dimensiones y carga de diseño de este proyecto, su resistencia al cortante último es de 85,81 kN. Para el inciso B, se solicita diseñar la viga torsión, donde para realizar el diseño se utilizan los datos previamente obtenidos del diseño. Se calcula el refuerzo de tracción, las propiedades de la sección, resistencia del hormigón ante la torsión, determinación del refuerzo transversal, área de refuerzo por cortante requerido, selección de refuerzo longitudinal por torsión, donde para el último se concluye que se debe redimensionar la viga para poder reforzar a torsión debido a que las dimensiones no son suficientes. Y se calcula la separación máxima de estribos en el caso que la relación del área mínima del estribo no cumpla. Para la entrega 2 también se solicitó el diseño de flexo-compresión de las columnas, donde se toman los datos de MU por medio del diagrama de corte de la estructura y se consideran las columnas geométricamente cortas, con un gamma de interacción de 0,8. Se definen las dimensiones de 40 por 40 centímetros para las columnas, obteniendo los parámetros adimensionales de U y B para ingresar con el diagrama de interacción correspondiente a un F'C de 20 MPa, fluencia de 4200 MPa y un gamma de interacción de 0,8. De esto se obtiene que hay una cuantía de acero de 5,4%, y en base a la cuantía requerida se define un área de acero que se utiliza para seleccionar, según la tabla de aceros comerciales, un número de barras y según un diámetro que entrega un valor lo más cercano pero superior al área requerida sin sobredimensionar. Por lo tanto, se especificó una
armadura de 8 barras de diámetro de 36 milímetros con un espaciamiento de 11,1 centímetros, lo cual es mayor a 2,5 centímetros del tamaño máximo nominal del aire. Esta armadura se dispone de forma perimetral según lo asignado. Finalmente se realiza la verificación de la cuantía, donde esta según la condición que se debe encontrar según su condición se debe encontrar entre un 1% y un 8%, y esta cumple con un 5,1%. Luego se realizaron las solicitaciones, donde para el inciso A se solicita el cálculo anterior con una cuantía máxima del 5%, de lo cual se obtiene que se requiere un menor porcentaje de acero respecto a la sección de hormigón existente. Por lo tanto, se requiere redimensionar para obtener una cuantía del 5%, por lo que queda una columna rectangular con altura diferente a su base. Y como resultados finales, se obtiene que para la cuantía del 5% tiene una armadura, se le va a tener una armadura perimetral de 12 barras de diámetro de 28 milímetros para cumplir con un área de acero de 73,89 centímetros cuadrados con un espaciamiento de 7,6 centímetros. Respecto a la cuantía, acá está la disposición, y respecto a la cuantía también cumple. Finalmente, en el inciso C se solicita diseñar acortante la columna considerando el corte mínimo, donde se establecen los datos y obteniendo el dato de BU por medio de las reacciones de la estructura y también el BU del diagrama de corte. Luego se obtiene la resistencia cortante que aporta el hormigón, luego la armadura cortante, donde se trabaja con ABS mínimo para diseñar a corte mínimo. Se verificó el espaciamiento máximo para los estribos, donde se define un espaciamiento máximo de 18 centímetros respecto a los 20, a 20, ya que es más conservador ante cualquier falla. Posteriormente se determinan los estribos, donde se establece un diámetro de 10 milímetros cada 15 centímetros, cumpliendo con el espaciamiento máximo que se define en un área real de 5,24 centímetros cuadrados por medio de la tabla de espaciamientos de estribos. Por último, se realiza la verificación de cortante de acero y cortante del hormigón, donde si BS es mayor a 4 veces BC, se requiere cambiar la sección, lo cual en este diseño no es necesario debido a que BS es menor que 4 veces BC. Acá está la esquematización de las columnas. La última entrega se solicitó la condición de servicio y detallamiento. Para comenzar, se realizaron los cálculos de diagrama de la estructura con cargas de servicio, donde estas no son mayoradas mediante ninguna combinación de cargas debido a que el diseño ya se realizó. Posterior a eso se realiza el cálculo de flechas, donde se comienza por la evaluación de la altura de la viga, donde se aplica la normativa respecto al grosor mínimo para vigas continuas, donde se utiliza L dividido en 21, debido a que se considera la estructura beams one-way slabs with both ends continuos debido a los apoyos. Se realiza la evaluación respecto al largo y esta no cumple, lo cual puede producir que la viga tenga problemas acortantes. Luego se hace el cálculo de flecha instantánea, la cual es a corto plazo, donde se definen los datos necesarios con el momento como el momento máximo sufrido por la viga ante las cargas de servicio. Se utilizan los datos de diseño de flexión tales como C, se calcula MCR y FR y luego la relación modular definida para el doble refuerzo, por lo tanto se utilizan fórmulas que consideran el área de acero en compresión y D'. Mediante los datos obtenidos se calcula la inercia efectiva y se verifica que la inercia efectiva sea menor a la inercia gruesa, y finalmente se obtiene la flecha instantánea, la cual es de 1,63 centímetros, donde a esta se le realiza la comprobación respecto a L dividido en 180 para la deflexión inmediata según la tabla de deflexiones máximas permitidas, donde se cumple la condición. Se continúa con el cálculo de flecha diferida, donde se considera tanto el dato de cuantía de acero en compresión y se trabaja con epsilon 2,0, obteniendo un resultado de 2,21 centímetros de flecha diferida. Finalmente se realiza el cálculo de flecha máxima con la suma de flecha instantánea con la flecha diferida, obteniendo un valor de 3,85 centímetros y se verifica el cumplimiento de flexión máxima permitida, la cual cumple. Para continuar, se realiza el detallamiento y revisión según la ACI 318. Se comienza con la verificación de la viga, que debe cumplir el punto 25,2,1 referido a la distancia libre mínima horizontal y el punto 25,2,2, la cual se refiere a la diferencia de las dos filas de abajo en doble refuerzo, que no debe ser menor a 25 milímetros, que igualmente cumple. Continuamos con la verificación de la columna, donde se verifica que el punto 25,2,3 de espaciamiento mínimo de la columna se cumple según lo especificado respecto a las distancias libres requeridas. Luego se verifican los estribos, donde se debe cumplir que los incisos del punto 25.7.2.1 y se cumplen ambos incisos referidos al espaciamiento. Se verifica el cumplimiento del punto 25.7.2.2, el cual no cumple con ninguno de los dos incisos referidos al tipo de estribo de barra de acero, lo cual nos indica que se debe rediseñar a cortante los estribos de la columna o rediseñar a flexo compresión el tipo de barras que han sido utilizadas. El punto 25.7.2.1
Punto 2.2.1 no aplica y el punto 25.7.2.3 cumple con ambos incisos respecto a la disposición de barras respecto al distanciamiento entre barras de esquina y barras laterales. Se revisa el detallamiento de ganchos, el cual cumple según el gancho requerido para obras en Chile con 135 grados. Finalmente, el detallamiento de trabas, el cual no aplica debido a que existe un espaciamiento menor a 150 milímetros en las barras laterales respecto a las de esquina en el diseño. Para terminar, se realiza la cubicación, donde comenzamos con la ubicación del acero en la viga respecto a los tipos de barra en tracción y en compresión, y se obtienen los largos totales. Luego, para los estribos se obtiene el perímetro de estos sumándoles 20 centímetros por los ganchos de 135 grados, obteniendo un largo unitario de cada estribo y cubicando cuántos estribos son necesarios a lo largo de la viga según lo establecido para el distanciamiento de los extremos hasta los 150 centímetros desde el borde de los estribos, desde el borde, donde los estribos van a 15 centímetros de distancia y luego cada 20, y esto es considerado la ubicación, por lo tanto se obtiene la longitud total de este tipo de barra necesario. Luego, con la tabla de características de peso de las características nominales, según el diámetro, se aplica el peso por metro lineal, obteniendo los pesos totales de acero para cada tipo y el peso de acero en total necesario para construir la viga. Se continúa con la ubicación de la columna, donde se utiliza la misma lógica para la viga que para la viga, pero esta vez solo existe un tipo de estribo, por lo tanto se obtienen los largos totales y posteriormente los pesos necesarios de acero según metro lineal. Finalmente se realiza la cubicación del hormigón, donde se utiliza la tabla de dosificación de hormigón por metro cúbico. Hay que fijarse que la tabla de dosificación está establecida con la letra H referido a ensayo de probeta cúbica. Por lo tanto, según las características de esta clasificación, se sabe que F'C es igual a FCK menos 5 megapascales, donde siguiendo la definición se debe elegir la dosificación de una H25 para el FC de 20 megapascales del proyecto. Se obtienen los volúmenes necesarios para rellenar, los cuales son 3,57 metros cúbicos, y se definen 4 metros cúbicos para la facilidad de posible compra, y luego se utilizan los datos de dosificación de 1 metro cúbico de H25 para dosificar 4 metros cúbicos. Se adjuntan planos e imágenes de referencia del proyecto. Muchas gracias.